Bienvenidos a Argentina en todas partes. Hola amiga, ¿Cómo te va, Car? bien, ¿vos? ¿Todo bien? Acá un matecito por medio. ¿Listas? ¿Listas para hablar del deseo hoy? Tenemos un disclaimer. Tenemos un disclaimer que es que el cuadro está torcido y que fue una decisión dejarlo así. Así es. Porque un poco viene a metáfora de lo que queremos decir respecto al deseo. Así es. Y un poco vamos a empezar hablando del deseo desde un lugar quizás no tanto del sentido común. Y eso primero lo queremos aclarar, porque a veces es difícil pensar el deseo desde un lugar que no sea el de las ganas, el de no del entusiasmo, de lo auspicioso, lo positivo. Entonces vamos a ir tomando algunos autores, por supuesto vamos a hablar de Lacan, pero también muchos autores que fueron dialogando con Lacan y también dialogando entre ellos, porque bueno, es con otros. Va por ahí la cosa. Exacto, para también ir transmitiendo acerca de este concepto que a veces es difícil transmitirlo, pensarlo o desde otro lugar que no sea el lugar común. Y que, digamos, dentro de nuestra práctica, que es la del psicoanálisis, es un concepto central. Por eso también lo traemos para pensar los temas relacionados a la migración o para pensar la migración en sí, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué podrías decir, amiga? Si alguien te pregunta, ¿qué es el deseo? Bueno, es una pregunta... quizás no hay una sola respuesta para esa pregunta, pero sí podemos empezar a decir que el deseo no tiene que ver con algo, ¿no? O tener algo. Quizás ese es como el sentido común nos lleva a pensar eso, ¿no? Como, bueno, yo deseo una hamburguesa, ¿no? O digo, no se trata tanto del querer tener algo, de cumplir un objetivo, de llegar a un logro, sino más bien el deseo está relacionado con una falta. Eso es como el primer, ¿no? La primera diferencia. Sí, y qué paradoja, ¿no? Porque no lo solemos pensar así desde el sentido común, ¿no? Que tenga que ver con una falta, el deseo. Sí, claro, desde el sentido común hay algo de, bueno, deseo tal cosa, lo cumplo, ¿no? Y lo que plantea el psicoanálisis, que el deseo es insatisfecho, es decir, que no se puede colmar por definición. Y bueno, esto es lo que también a la vez permite mantenernos deseantes, ¿no? Como que hay algo que nunca se termina de alcanzar. Sí, pensaba esto de la falta del deseo, que es un poco estamos acá a partir de una falta, ¿no? Y de un deseo de que lleguemos, de que alguien nos pensó, nos deseó, ¿no? Y un poco nacemos en eso, ¿no? Atravesados por eso. Sí, porque además que también un otro te desee implica que ese otro esté atravesado por una falta. Digo, si no hay una falta, no hay un deseo. No hay un deseo. Eso me parece que está buenísimo como para entender mejor de qué se trata el deseo cuando lo pensamos desde el psicoanálisis, ¿no? Totalmente. Entonces por ahí situar esta primer diferencia donde el deseo no tiene que ver tanto con lo que se tiene, sino con lo que falta, también nos lleva a pensar que no tiene que ver tanto con el ser, sino con el hacer. Eso me parece que también está bueno, porque todo lo que tiene que ver con el ser nos lleva más por el lado de los ideales, las convicciones, los valores, el esfuerzo también. Exacto. Y por ende el padecimiento, ¿no? Sí, y además esto, ¿no? El ser responde a ideales y un poco lo que venimos diciendo con el episodio anterior, es que el ideal, bueno, es imposible de alcanzar. No existe, ¿no? Nunca se está a la altura, ¿viste? Por eso el cuadro está torcido. Exacto. Y me parece que en ese sentido está bueno poner también el hacer del lado del deseo, porque
hay algo que es, vos no sabés de qué es ese deseo, ¿no? Que nunca lo vas a saber. Bueno, el deseo es inconsciente, ¿no? Desde el psicoanálisis sí. Pero hay algo que te causa, que no sabes qué es, pero te causa, te empuja, te lleva a querer seguir, viste, avanzando y haciendo, sí. Sí. Que ahí también, ¿no? Ese haciendo, ¿no? Siendo. Se hace camino al andar. Exacto. Pensaba, ¿no? Bueno, en todo caso es algo que te impulsa a hacer un caminito, ¿no? No a seguir algo y alcanzarlo, ¿no? No se agota. Por suerte no se agota en eso, ¿no? Y bueno, en relación a esto es distinto a tener ganas. Porque digo, también cuando uno está atravesado por el deseo, muchas veces está haciendo cosas que no tiene ganas de hacer. Tal cual. ¿No? Y a veces hacemos cosas desde las ganas que no tienen nada que ver con el deseo, ¿no? Exacto, sí. En el psicoanálisis se puede hasta pensar que a veces eso responde más a una pulsión de muerte, por ejemplo. ¿No? Y creo que eso también está bueno situarlo. Porque en esto de, bueno, lo que fluye, también es como un poco raro, ¿viste eso? Sí. Creo que muchas veces por ahí se agarra eso de excusa para no preguntarse demasiado y seguir. Y en realidad el deseo es una pregunta. Sí, leíamos hoy, escuchábamos cuestiones de Lacan, de las clases, ¿no? En donde él dice, a veces es un tormento también. Es lo que tormentoso. te incomoda, ¿no? La escuchaba Lara Lisenberg, que es una psicoanalista argentina que da formación, y ella decía algo de que el funcionamiento deseable es irreconocible. Es ajeno, es irracional, es ilógico, es disruptivo muchas veces, ¿no? Es algo que no sé si está mucho dentro de los planes, ¿no? A veces aparece y te angustia también. Y que no es sin obstáculos, ¿no? Estar atravesado por el deseo. Sin rodeos, sin idas, sin vueltas, sin ir y venir, ¿no? Sí, y eso me parece que está bueno, porque quizás hoy en día el discurso que prima es esto, como marcarse un objetivo y avanzar en ese objetivo. Exacto, y si no se logra, porque la vida, ahí también aparece como una frustración que es, viste, como un plus de frustración, viste, un demasiado. Claro, como, viste, y claro, y por ahí en realidad no se trata del objetivo en sí, sino porque hay algo de los rodeos y de los caminos que uno se va armando ahí que no tiene que ver con algo que se establece a priori antes o anticipadamente. No se puede planificar, ¿no? Exacto. Y eso implica un cierto riesgo, ¿no? No hay garantía si uno está más atravesado por el deseo, ¿no? Que entusiasmado. Sí, y en eso me parece que, viste que Lacan habla de el deseo que nos habita. Digo, conscientemente uno no puede manejar el deseo, no es algo que, ¿no? Él también habla de esto tomándolo a Lacan, Olazo. Juan Olazo. Juan de Olazo, que psicoanalista argentino, bueno, da clases en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También tiene como mucha claridad a la hora de transmitir acerca del deseo. Tiene un libro que se llama Los Asuntos del Deseo, que está buenísimo, y también va haciendo todo un recorrido, ¿no? Con distintos autores y justamente nombra algo de eso, como hay algo de lo extraño, de lo ajeno, que decías recién, que también dice Lara, que está bueno porque no tiene que ver con una cuestión de voluntad o algo ahí que uno pueda como tener agencia, ¿no? Sobre eso. Sí, de hecho, ¿no? Cuando uno más se empecina, ¿no? En poner el yo deseo esto o yo quiero tal cosa, cuanto más uno se empecina en direccionar ese camino, digamos, del deseo, más se sufre. Sí, se padece. Más se padece, cuanta más fuerza haces, ¿no? En realidad pensaba que
habitar el deseo o actuar en conformidad con el deseo que te habita, que es la frase de Lacan, tiene que ver más con estar disponible a que, bueno, la forma la vayan dando los accidentes, los tropiezos, los obstáculos, las idas y venidas, que el camino direccionado intencionalmente, ¿no? Sí. Sí, y algo de encontrarse en eso con situaciones o haciendo algo que nunca te hubieras imaginado también. Que es esto que decís, ¿no? Como que escapa y excede cualquier cuestión de planificación. Y de lo que imagina el ideal también, hasta de la comunidad, ¿no? Compartíamos el reel de esta piba, una argentina que vive afuera y que es coach y que estaba nombrando su idea, sus ganas, su intención de volverse, ¿no? A la Argentina. Y bueno, no coincide para nada con, ¿no?, el sentido común o el ideal de que en realidad no ¿Cómo da. te vas a volver a un país que hay inflación, que no hay seguridad? Y me acuerdo que ella en ese video decía algo así como, bueno, pero acá hay, sí, es verdad, hay ciertas cuestiones más garantizadas de lo financiero, qué sé yo, pero que ella quería darle un abrazo a su mamá, por ejemplo. Como que, y me parece que eso está bueno porque hay algo de eso que excede lo que es, y no es algo que te da dinero, que es productivo, ¿no? Como que va justamente un poco en contra más de la propuesta, bueno, capitalista, ¿no? Digo, que todo tiene que responder a cierta producción y que se pierde esa dimensión deseante, que no es productiva, que a veces no es cómoda, que a veces Total. es hasta inconveniente porque gastas más plata, digo, como que, ¿no? Es todo un laburito pensar en volver, empezar de cero, las noticias que se escuchan, ¿no? Digo, es incómodo muchas veces. Sí. Yo creo que ahí también está esta cuestión de estar disponible o habitar el deseo o estar disponible a ese deseo que te habita, que tiene que ver también con cierta disponibilidad a que los planes cambian. Ahí creo que hay algo re interesante. ¿No? Y como poder escucharse eso. Total. Bueno, yo planifiqué hacer mi vida en este país al que voy a migrar y digo, permitime dudar. Digo, y puede ser que efectivamente eso te lleve a mirar, pero también puede ser que en el medio te encuentres con que al final querés otra cosa, porque siempre el deseo es de otra cosa, ¿no? Digo, total. Y es esto, sí, vas a lograr, si se quiere, cierto objetivo y después vas a querer otra cosa. Y está bueno que eso sea así, además. Sabemos que cuando eso no está, estamos ubicados en otro lugar y ahí ya es más complicado. Se empieza a complicar, digo, permitime dudarlo en el sentido de si es algo que se presenta como la meca, ¿no? Tal cual. Poder estar más livianos en relación a eso, ¿no? Bueno, ahora quiero esto y tiene muy mala prensa la frase vamos viendo, ¿no? Pero hoy las pensaba viniendo para acá, para grabar y demás, que está bueno poner un vamos viendo, ¿no? Cada tanto. Está sujeto a cambios y a condiciones, ¿no? No todo está garantizado. Sí, también creo que más que ver, se trata de esto, de hacer. Como vamos haciendo. Vamos haciendo camino al andar, sí. Que en ese hacer también va siendo, pero nunca terminas de ser algo, ¿no? Como solidificado. En general esas posiciones son muy padecientes. Sí, y pensaba, se hace camino al andar, y cuando se hace camino al andar, algo de lo que uno piensa, voy a llegar acá y hacer esto, se empieza a modificar porque también te vas encontrando con otros. Es con otros, ¿no? Otros que escuchamos, que nos cruzamos, que nos traen otra forma, o que vemos hacer, ¿no? Eso también nos interpela. Y que otros que nos escuchan y que nos miran también. Y eso no está dentro de lo que se puede planificar, ¿no? Sí, y bueno, a nosotras lo que nos convoca del dispositivo grupal tiene que ver con esto, que es algo de lo grupal y de hacer con otros facilita.
la posibilidad de habitar el deseo y de escucharse ahí, aunque a veces también eso, ¿no? Es bastante incómodo y también hacerlo solo es, ¿no? Sí, difícil, digo, por ahí lo puedes hacer, pero es más fácil cuando estás acompañado. Es más fácil. Está bueno lo del facilitador, de hecho, Lacan dice, ¿no? Que esta pregunta, ¿no? Hay que hacérsela cada tanto. ¿Has actuado en conformidad con el deseo que te habita? Como ir renovando. Pero que no se puede hacer siempre y que, ¿no? Hay que tener ciertas condiciones para poder hacérselo. Y a veces que haya otros también te permite ir arrimándote, ¿no? Sí. También. Es un facilitador para poder hacerse esa pregunta cada tanto. Sí, también en relación al deseo, bueno, está la angustia, ¿no? Y también sí. Es verdad que a veces el encuentro con esos momentos. Sí, el encuentro con el deseo es angustiante, pero esto también lo decía Olazo en su libro, que si se logra atravesar esa angustia como un terreno fértil, ¿no? O algo de la posibilidad de armar algo nuevo ahí, donde sí, efectivamente aparezca ese sesgo más placentero y como, ¿no? Como la vertiente más copada, más vital. Sí. Y me parece que en ese punto está muy bueno, también tomando la frase de Lacan de, creo que la hice en el seminario 8, que dice esto, ¿no? Que el deseo como remedio para la angustia. Me parece que ahí está muy claro. Sí. Qué lindo. Sí. Bueno, un poco esto es lo que quisimos acercar en relación al deseo, y que también sacándolo de la idealización de que sí, ¿no? Que el deseo siempre tiene que ver con lo positivo y que en realidad hay un montón de caminos que, ¿no? Que hay que armar, que también un poco eso de, bueno, no llegar a ese objetivo no quiere decir que no se vaya a hacer o no se vaya a lograr por otro lado. Total. Hay algo enigmático, ¿no? En lo ajeno y en lo extraño, bueno, también está la sorpresa. La sorpresa es muy importante, sí. Y nosotras estamos muy, no sé, interesadas, ¿no? Quizás me gusta esa palabra, en que eso se ponga a circular con otros, ¿no? Pensando en asuntos de la migración, ¿no? Porque escuchamos que en pacientes, en amigos, en familia, ¿no? Hay como algo que insiste, ¿no? Y el deseo a veces es eso, algo que insiste, y a veces incomoda. Hay algo que insiste todo el tiempo, que es y que se resiste a ser perdido, ¿no? Hablas de la identidad, algo de la identidad argentina, ¿no? Cuando se mudan a otros países. Sí, lo escucho muchísimo en clínica, ¿no? Lo que se intenta recrear, lo que se resiste a ser perdido del todo, o lo que se extraña mucho, es eso que nosotros pensamos mucho como parte de ser argentino, ¿no? La charla, el mate, el encuentro espontáneo. El conversar, nos gusta conversar. Sí, poner la palabra en juego, a circular. Y creo que eso es como lo que, por lo menos yo escucho mucho, que en la reinterpretación de la identidad que uno hace cuando migra, ¿no? Hablábamos en el episodio anterior, eso se resiste a perderse, ¿no? Se perderán algunas cosas, pero eso en muchos casos sí. No son todos, pero muchos sí. Es como que eso que todavía no se quiere, que está bueno también, porque le da un estatuto importante, ¿viste? El argentino a la palabra y eso, a juntarse, compartir. Por algo el psicoanálisis pregna tanto acá, ¿no? Sí, me parece que está bueno. Bueno, y como para ir cerrando por hoy, ¿te parece? Sí. Hace poco leímos una crónica que escribió Nicolás Weintraub. Hace poquito hicimos un posteo también en nuestro Instagram, vayan a chusmear si quieren, acerca de esta crónica. Él es un periodista, psicólogo, creo que también está estudiando abogacía, bueno,
Y hace una crónica un poco de su recorrido, ¿no? De su carrera, de los distintos rodeos, idas y vueltas. Sí. En de lo tortuoso que fue. En algunos momentos sí. En algunos momentos eso. Y también un poco el encuentro con su deseo, también eso, ¿no? Lo tormentoso, lo tortuoso, pero también toda esa parte... Sí. Y de forma accidentada, o después de algunos magullones, ¿no? Sí. Hay una frase que él dice que está muy buena y nos pareció que estaba buena para dejarla acá y que, bueno, que la puedan escuchar, leer, y si tienen ganas comentarnos o enviarnos un mensaje. Me parece que está buena y dice así: el deseo es brillante y aceitoso como un pez vivo, cuanto más genuino, más escurridizo. Y la vuelvo a leer porque me parece que está buena. El deseo es brillante y aceitoso como un pez vivo, cuanto más genuino, más escurridizo. La seguimos la próxima. La seguimos la próxima, amiga. Seguinos en Instagram, @Argentina en todas partes.